Los cambios en salud y los pendientes del INSABI. El río Santiago y la cruda realidad reservada por 10 años. Desaparecidos inmigrantes. Crisis en derechos humanos. Iniciamos en Controversia. El gobierno de Jalisco presentó lo que denominó una reingeniería en la Secretaría de Salud, justo una de las dependencias más cuestionadas en el primer año de gobierno. Incluye la salida de un total de 14 funcionarios, entre ellos la directora del OPD, Consuelo Robles, el director del Hospital General de Occidente, Michelle Buró Chávez, el director jurídico y el encargado del órgano de control interno, entre otros. Niegan que esto tenga que ver con presuntos actos de corrupción denunciados al interior del organismo e insisten en que solo es una reestructuración exigida por los cambios generados por el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI. En la Contraloría del Estado, de todas las quejas, solo queda la investigación donde la funcionaria omitió en su 3 de 3 que su esposo labora para una empresa que es proveedora de la propia Secretaría de Salud y dentro de su gestión se hizo una compra de 50,000 pesos en neumáticos. Queda pendiente la compra de insecticida caduco, el despido masivo de brigadistas, la entrada tardía a combatir el mosco del dengue, enfermedad que en 2019 generó 49 muertos, 11,687 casos de infectados y 80,943 casos probables. Bueno, todo esto por lo que refiere a los ajustes que se han planteado desde el gobierno del estado para atender, mejor dicen, los temas de salud. Y mientras tanto también con este otro polo aún abierto, con respecto al INSABI, que ya el gobernador dijo pues, que no se iba a poder presentar la propuesta al presidente, será directamente con el titular de INSABI con quien platicarán a ver si se logra llevar un trabajo que lo único que se sabe sería coordinado, pero todavía no se conoce bien la propuesta de Jalisco. Iniciamos en Controversia. Saludo a mis compañeros. Mario Ramos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias, José Ángel. Saludo a todos mis compañeros. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Julio Ríos. Bien, gracias, bienvenidos. Agustín del Castillo. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenido Mario y Sonia, te saludamos porque anda de vacaciones. Que ni en la repetición nos va a ver. Claro, nadie lo duda. No nos va a ver en ningún momento, seguramente, Yo creo pero que saludos. está en su monitor viendo qué decimos. Yo creo que sí está. Cobrárnosla sí. después. Uy, sí. A ver, vamos entrando en este tema, el de la salud, los ajustes que se realizan en el gobierno estatal. Pues como todos los temas críticos que hay en este momento, tiene que ver desde el ámbito de lo local hasta lo nacional. El caso de salud no se exime. Recordemos la agenda tremenda que trae el presidente de la República con el asunto de la no atención o la falta de medicamentos para muchísimos enfermos, cómo se le ha vuelto crítico el tema, por ejemplo, de los enfermos de cáncer, cómo se politizó el asunto, politizar en un sentido que para mí es positivo, porque esos son temas políticos, la salud pública es un tema político. Y me parece que en el caso de Jalisco, como bien decían a la entrada de este segmento, pues estamos arrastrando una crisis seria. El tema del dengue fue el mejor ejemplo el año pasado, pero además el gobierno de Enrique Alfaro también arrastra como un velo de no confianza por parte de la población, decisiones muy discutibles que se tomaron, sobre todo esta postura que yo he señalado mucho en el gobernador Enrique Alfaro, de que defiende todo, no importa que no esté funcionando. Lo hemos visto subirse apasionadamente a defender la estrategia que hizo el secretario de Salud respecto al tema del dengue, pese a que era evidente que no tenía razón. Más allá de que también es cierto que hay un problema de cepa muy agresiva, el tema de cambio climático, eso es real, y en general que el sector salud en Jalisco está siendo víctima también de esta falta de inversión que está haciendo el gobierno federal desde el año pasado. O sea, no es una crisis nueva, pero es una crisis que le urge pues dar un golpe de timón. Y de malos manejos que se han dado también en el esos sector son salud históricos. Cada año. Esos son históricos y es lamentable pues que siga sucediendo, porque la diferencia entre los anteriores gobiernos y estos gobiernos federal y estatal es que el costo ahora para la salud de la población está creciendo, porque o bien
la corrupción es tan terrible o se volvió más terrible todavía y no garantiza el acceso a estos servicios por parte de la población, o bien con el pretexto del combate a la corrupción detienes la compra de insumos, la compra de medicamentos, los retrasas y termina sucediendo que la gente tiene que aguantar 1, 2, 3 meses para poder tener acceso a algunos de estos medicamentos. Entonces, la crisis es general, es federal, es estatal y lo que quiere el gobernador, me parece, es dar un golpe de autoridad para demostrar que sí puede hacer cambios y quiere recuperar la credibilidad en su sector salud, pero me parece que si no tiene un acuerdo con el gobierno federal pronto, aunque sea malo en mi opinión el tema del INSABI, no le conviene a Jalisco, me parece que a la larga le conviene menos no coordinarse, porque entonces va a haber un buen pretexto para el gobierno federal para no destinar recursos para Jalisco y cómo le va a hacer con el presupuesto exclusivamente asignado por el Estado y algunos recursos que lleguen por otras vías para enfrentar este problema que, recordemos, somos una población de 8 millones de habitantes. A ver, yo creo que no solamente es una crisis local y nacional, sino internacional, porque a esta serie de cuestiones que han ocurrido desde los últimos meses, quizá el último año, se agrega la más reciente, que es la amenaza de un virus global, el coronavirus, que podría pronto irrumpir también en México, como ya ocurrió en otras partes del mundo. Y México, hoy, el sistema de salud no está preparado para enfrentar eso. Basta con mirar el caso chino, que en efecto, además de que es el que enfrenta la mayor amenaza, está por construir un edificio, un hospital en una semana, mientras que aquí hay clínicas abandonadas. Pero a ver, por partes. Lo primero es que creo que el sector de salud en este país había sido uno de los más estables, de los más institucionalizados, de los menos politizados en el buen y mal sentido de la palabra, y había sido relativamente estable. A partir del sexenio pasado en lo federal y a partir de quizá también del pasado, en lo estatal es que se empieza a descomponer de una manera dramática. Hay que recordar que en el anterior sexenio y quizá uno antes también hubo malos secretarios de salud, algunos malos secretarios de salud en Jalisco, pero realmente uno de los peores secretarios que ha habido fue Cruz Esmada, que está indiciado el sexenio pasado, pero que en a pesar de que es alguien que tenía una buena reputación, le ha ido mal. La crisis del dengue evidenció una pésima gestión de la política de salud local, que derivó en los datos que ya salían en la cápsula. Pero además, el desabasto de medicinas a nivel nacional también le pegó al caso de Jalisco, y Jalisco se convirtió en un caso nacional por las malas razones. La industria farmacéutica local suministra insumos médicos a la industria, al país en su conjunto, incluso internacionalmente a otros países, al menos centroamericanos y sudamericanos, que también se vio en el ojo del huracán por el conflicto de interés y los contratos dudosos del exsecretario, del exdelegado federal en la entidad. Y lo que vimos ahora con los cambios de salud no es sino la punta del iceberg de una trama, posiblemente de corrupción muy arraigada, que obviamente no puede simplemente quedar como en una reingeniería del sector salud, sino como en una investigación pendiente que tiene que ir a fondo, porque la verdad es que ha habido malas cuentas. Y lo que hoy tenemos para Jalisco al menos es un cóctel muy, muy difícil, donde tienes la parte del desabasto de medicamentos, la parte de la trama de corrupción en lo local, la parte de la falta de coordinación y de proyecto de lo que va a ser Jalisco respecto al INSABI, porque el INSABI ya lo sacó el presidente López Obrador, ya tiene 14 más 5 gobernadores, 14 del PRI que alineó, 5 de 6 de Morena, el de Morelos no le va a entrar, pero le va a acabar entrando, y los panistas más el de MC, Alfaro, que todavía no saben qué va a suceder, y Alfaro y el Bronco. Y Alfaro ha dicho que él hará alguna cosa distinta en paralelo, lo que ya decías, José Ángel, pero no ha dicho cómo. Y la amenaza que deja ver el secretario de Salud Federal en el sentido de que no habría recursos para quienes no se sumen al INSABI, creo que puede ser contraproducente para el caso de Jalisco. Entonces tienes un cóctel, un cuadro clínico para el Estado como nunca lo habíamos visto. Mala gestión en la Secretaría, corrupción en la OPD, desabasto en los hospitales, un déficit de atención, mala calidad, una relación tensa con la Federación y un virus global amenazando a la entidad como a todo el mundo. ¿Basta esa reingeniería anunciada? Yo creo que no, porque como bien han dicho mis compañeros, la salud pública en este momento está sufriendo embates por todas partes, ¿no? Coincido, hay una crisis global, epidemias, corrupción, desabasto y, bueno, también la mala gestión de algunos secretarios. No obstante, la corrupción, el desabasto, los problemas de salud pública, pues no podemos negar que hubo omisiones, hubo deficiencias en el manejo
de la crisis anterior del dengue, ¿no? Que han quedado evidenciadas. Entonces, la salud está combatida, atacada por todas partes. Yo creo que lo peor que puede ocurrir ahorita es que exista una ausencia de coordinación, porque no creo que sea el tema en el que se puedan medir fuerzas políticas o incluso que se pueda deliberar o debatir mucho las políticas públicas. Por supuesto que el gobernador tendrá sus razones y también el gobierno federal se ha caracterizado por no ser muy claro. Hay tantos programas que no han publicado y difundido las reglas de operación y este no es la excepción. Yo creo que sí, las razones y las dudas son fundadas del gobernador, pero no sé si en este momento, con todas estas cóctel de que hablaba David, sea un momento oportuno para medir fuerzas, comparar programas o políticas. Creo que la salud está pegándole por todas partes a la población de Jalisco. Julio. Pues sí, efectivamente, estoy de acuerdo en que el asunto de la salud no se debe de politizar. Con lo del desabasto de medicinas, por ejemplo, vemos cómo se está encendiendo la casa o en este caso el hospital y en lugar de apagar el incendio y reconstruirlo, pues están poniendo a decir quién fue el culpable del incendio primero, ¿no? En lugar de tratar de resolver el problema que viene de muchos años. Lo digo pues por el... ocultarlo, efectivamente. Entonces, ahí pues coincido en el diagnóstico que hacen mis compañeros y evidente en el gobierno de Jalisco, en el gabinete, que después de un año se requieren ajustes y cambios serios, no solo en salud, sino en algunos otros. La salida de Consuelo Robles era más que cantada, era inevitable. Ahí están documentadas de forma periodística las anomalías y no solo eso, sino también por parte ya de la Contraloría del Estado. Entonces habrán de actuar en consecuencia las autoridades correspondientes. Pero haciendo un breve análisis de estos cambios, o mejor dicho, de los que pudieran venir en el gabinete, podemos definir que existen 3 grupos de los secretarios, o quizás hasta 4, ¿no? Los inamovibles, los que han tenido ciertos problemas, los que han estado en el limbo y los que sí están, digamos, en la tablita, ¿no? Inamovibles, pues Hugo Luna, Bárbara Casillas, Patricia Martínez, Alberto Esquer, me imagino también que es inamovible, Iván Argüelles. No les va a pasar nada, a menos que ellos tengan otro proyecto, a menos que pase otra cosa, pero no saldrán del gabinete y muy seguramente no saldrán tampoco del espacio donde están. Hay otros que están con ciertos problemas, como Diego Monraz no ha tenido en el transporte los resultados que se esperaba, evidentemente Fernando Petersen, pero terminó rompiéndose el hilo por lo más delgado en el área de salud. Y Macedonio Tamés y el fiscal general del Estado, que en seguridad sin duda son los que veo más endebles y que urge que hubiera un cambio, un apretón de tuercas. Pero a pesar de que estos están en el grupo de los que han tenido problemas, también, si bien no son como los inamovibles por lo político, también no creo que pudiera haber un cambio. Quizá en seguridad, 2 o 3 años, que espero que los aguantemos, podría haberlos. El resto, pues, están en el limbo, por decirlo así. No han estado ni fu ni fa, y por lo tanto, pues pueden ser sacrificables en cualquier momento. Entonces, por ahora se han quedado cortos los cambios. Esperábamos que fueran en salud, esperábamos también que fueran en seguridad, que es un tema que vamos a hablar después. Incluso se citó una rueda de prensa el domingo, muchos creían a lo mejor ya van a decir la salida de uno, pero fue para anunciar que se encontraron un artefacto casero explosivo y pues decepcionó la rueda de prensa, pero no hubo cambio. No se cachó la rueda de prensa, no era que encontraron el artefacto explosivo, era para llamar a la ciudadanía a que tuviera precaución y si encontraba hieleras o bultos no los abriera. Entonces creo que ahí más bien no se entendió la dimensión de lo que estaban dando a conocer. Entonces hasta ahora se han quedado cortos los cambios, pero de que son necesarios no solo en salud, también debe de haberlos. Hay una cosa muy paradójica que me llama la atención de la clase política y del pensamiento político del país, que tiene que ver con la inamovilidad de los secretarios y de los integrantes de los gabinetes. Hay una idea equivocada, me parece, de que los cambios son malos, como si fuera una concesión, como si fuera una admisión de la derrota, cuando en realidad los cambios que ocurrieron en salud a mí me parecen sanos. Me parece que era importante hacer un cambio en un área que no estaba funcionando. Se tardaron mucho, al contrario. Yo festejo que se hayan sacado a 14 funcionarios, entre ellos la titular, pero lo que
hay que hacer en consecuencia es investigarlos y ver qué pasó, porque eso de que es una reingeniería, pues es poco creíble. De hecho, la Contraloría del Estado y otros actores han hablado de anomalías administrativas, y eso no basta con que sean simplemente expulsados, despedidos, sino que hay que ver una investigación, una sanción. Pero a mí me parecen positivos los cambios. Si alguien no está dando el ancho, me parece que es de sabios cambiar de opinión y hay que cambiar la alineación. Continúan las investigaciones de la Contraloría, ¿no? Ahí están los procedimientos. En salud podrían ser suficientes, pero falta más del gabinete. Justamente porque, como tú dices, piensan los políticos, y Enrique Alfaro en particular piensa que es confesión de derrota, porque además la opinión pública estuvo presionando, no nomás los periodistas, como él lo quiere ver. En general, la opinión pública ha sido muy crítica respecto al trabajo en salud, y me parece que él no quiere reconocerlo, y entonces concede un poco, pero la mejor prueba de que él lo ve como un símbolo fuerte es que no toca a Petersen. Eso es clave. Pero además, recordemos que Alfaro no se caracteriza por despedir a sus colaboradores. Es decir, ¿dónde le hemos visto? Hay otros casos en donde se ve mayor movimiento, pero particularmente la trayectoria de Enrique Alfaro en los cargos que ha ocupado, los principales, las 2 alcaldías y la gubernatura, no se caracteriza por retirar a sus más cercanos colaboradores, a los de su gabinete. Es un grupo compacto, Hay por eso una es clave inamovible. también para Desde entender 2009 en esto. Tlajumulco se ha visto que no los mueve. Yo creo que el gobernador más personalista, que más jala no solo reflectores, sino que la toma de decisiones no suele someterla de manera muy abierta. O sea, a final de cuentas, él tiene la última palabra, es justamente Enrique Alfaro. Yo creo que, y tú nos podrás desmentir, yo creo que Aristóteles Sandoval era mucho más abierto, era más colegiada las decisiones. Me parece que Emilio González Márquez tenía muchos defectos, pero había muchos grupos dentro de su gabinete y a veces hasta se iban por la libre. Ramírez Acuña es más parecido a Enrique Alfaro, que eran decisiones muy centralizadas, muy personalizadas, pero en general en la clase política la idea de los relevos y los cambios es mal vista. Cuando si uno piensa, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, pues los cambios son sanos. Claro. Si alguien no está dando resultados, si alguien no está metiendo goles, si alguien no hace una buena defensa, vámonos, el que sigue. A mí me parecería el lateral porque entran los goles, yo lo voy a dejar ahí porque yo tengo razón. Y en algunos sigue casos, cayendo los porque goles. Él es mi amigo, porque es real, pero es un incompetente. Es real, aunque sea incompetente. Y en algunos casos no tiene que ser porque alguien se desempeñó mal, sino porque las necesidades así lo están ameritando por las circunstancias. Si acaso, señores, esperen a que haya cambios en cultura. Tampoco esperen mucho más, ¿eh? En cultura, si acaso, quién sabe si el secretario de Salud ya la libró. Habría que analizar el papel de los coordinadores de gabinete. Ellos son los que mandan a los secretarios y terminan siendo realmente no expuestos. Y ese es un tema vital. Borrados, perdidos. Tenemos que irnos a la pausa. Nos faltó hablar más del tema Insabi, porque sí escuché a mis compañeros muy convencidos de que pareciera, creo que con eso me quedo, tendría que alinearse Jalisco realmente al Insabi. Van a terminar firmando, no se pueden quedar fuera. Tenemos que ir a la pausa, continuamos. Han pasado ya 12 años de la muerte del niño Miguel Ángel, que cayó a las aguas del río Santiago y 12 días más tarde dejó de existir a causa de un choque séptico. Inicialmente se dijo que en su cuerpo se había encontrado cianuro y que esta sustancia estaba en las aguas del río. Administración tras administración, se ha negado la relación entre el que sea el río más contaminado del país y las enfermedades renales y de otro tipo en quienes habitan en los alrededores. Sin embargo, activistas como Raúl Muñoz llevan un recuento en estos 12 años de 1.444 muertos, más de 4.254 personas con salud deteriorada a causa de distintos tipos de cáncer y enfermedades renales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dictó hace 9 años una macrorecomendación que evidenciaba la situación en la zona, pero la respuesta ha sido poca y la falta de voluntad política demasiada. Solo 4 municipios medio han cumplido y sumando lo hecho por todos, llevan 68 de 100 puntos. Aunque hay algunos que no han dado ni un solo paso, como es el caso de Tonalá. El CIAPA tiene un nivel de cumplimiento de 24 sobre 100 y la Comisión Estatal del Agua de 13 sobre 100.
Bueno, lo que ha sorprendido en los últimos días es que se dé a conocer que había ese estudio que debió permanecer bajo reserva durante 10 años y sin embargo lo que el estudio mismo refleja también ya se venía señalando desde anteriores administraciones, es decir, la grave contaminación del río Santiago y de la cuenca del Ahogado que pues ha requerido una atención emergente pero que hasta el momento no llega, Julio. No llega, y hablando un poco sobre este estudio, para poner en contexto a la audiencia, es un documento de 341 páginas que realizaron Gabriela Domínguez, que es una científica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otros de sus colaboradores, y que refleja que en los niños que viven en las comunidades aledañas al río Santiago, como por ejemplo El Salto, Juanacatlán, La Cofradía, Puente Grande, la misma Colonia Jalisco, todas estas comunidades, los niños tienen altos niveles de agentes tóxicos, de químicos como arsénico, plomo, flúor, entre otros, con prevalencias, por ejemplo, en La Cofradía creo que era 90% de los niños con ese agente en su sangre, en su orina o en las heces, que fueron que fue lo que se tomó para hacer estas muestras. Decía el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf, que ellos ni siquiera tampoco conocían la existencia de este estudio. Hasta cierto punto es entendible, ellos van llegando y quienes lo mandaron a hacer y quienes lo reservaron fueron pues en el sexenio de Emilio González y luego permaneció así en el de Aristóteles Sandoval, pero claro, la decisión de reservarlo se toma en el sexenio de Emilio González, lo cual pues sí me parece lamentable. Coincido con quienes dicen que fue un crimen de Estado ocultarlo. Pero no obstante, aunque ese estudio es muy interesante y aporta muchos puntos porque está enfocado en los niños que viven en estas comunidades, creo que también pues está más que cantado y más que dicho lo que ahí hay de problemática. Y aún así no se ha actuado. Es decir, tan solo hay que ver la famosa macrorecomendación y muchas de las cosas que se dicen ahí están plasmadas. Entonces, no se han cumplido independientemente de todo. Ya vamos 12 años que murió el niño Santiago, el niño Miguel Ángel en el río Santiago, mejor dicho, y no se ha logrado ni lo más mínimo. Y a mí me sorprende que todavía hay funcionarios como el que actualmente está encargado de esa agenda del río Santiago, que diga que no son las empresas las máximas contaminantes, ni las farmacéuticas o automotrices, ni nada de los que están en este corredor, que es la gente la que tira ahí su basura y sus jabones, y que ellos son los que tienen mucho de la culpa. Y defeca plomo, entonces la gente es culpable que haya plomo. Sí, escuché a Alberto Casas, se llama este funcionario, escuché así decirlo una vez en un foro del Congreso, y la verdad me pareció anticientífico y antisensible lo que dijo ahí. Y pues creo que ya lo dirá el especialista en periodismo ambiental, pero es una de las agendas que deberían de abanderarse fuerte. Pero ahora, con esta escasez de recursos, pues a ver si no nos sacan ese pretexto de que pues no hay lana y no hay con qué darle, pero sigue así la problemática dura. Mario. Bueno, yo quisiera regresar al tema del estudio y bueno, a más de 10 años y con esta cláusula en la que quedaron que no se tenía que dar a conocer y revelar el informe. Inexplicable, y hay que decirlo, ya lo comentó de pasadita Julio, pues era el gobierno de Emilio González Márquez. Hay que preguntar, este estudio lo encargó la Comisión Estatal del Agua y da cuenta que al menos 330 menores estaban expuestos a todos estos componentes tóxicos. Y no sé, si el estudio se hubiera dado a conocer, si hubieran tomado medidas, la ONU lo dijo, es el río el más contaminado del país. Había un estudio, había un informe, se ocultó y las consecuencias han sido fatales y mortales para la gente, para los habitantes de la zona. Yo comentaría que ahora han pasado gobiernos, ¿no? Este gobierno no hizo nada, pasó el de Aristóteles, estamos entrando a otro gobierno y la problemática sigue. Claro. Y contaminación que proviene, a ver, no es nada más del Salto, sino viene desde el Estado de México con todas las fábricas y demás, y por cada uno de los estados por los que corre el Lerma, pues trae consigo cada vez mayor contaminación. Y a esto hay que añadir la famosa macrorecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en su momento hizo una recomendación con muchísimos puntos, y el compromiso de campaña explícito de Enrique Alfaro de sanear el río Santiago.
tanto Aristóteles y Emilio dijeron que le entrarían, pero no hicieron una promesa tan explícita y contundente como la hizo el actual gobernador. Y la verdad es que a mí me parece que el Río Santiago es un reflejo de un problema público muy, muy complejo que no tiene solamente que ver con el tema de aguas, sino con el tema de industria, con el tema de vivienda, con el tema de urbanización y demás, donde a los gobiernos les parece relativamente fácil prometer algún tipo de acción cuando en realidad pues supone entrarle por muchos lados de manera multifactorial a un territorio determinado que es el del Río Santiago. Y ahí la verdad es que lo que yo veo en las autoridades es pues extravío, no tienen claridad de cómo abordar un tema tan complejo, cómo poner en orden a la industria, cómo sanear la cuenca, cómo evitar mayores, digamos, contaminantes que se desechan al río, cómo transformar la industria para volverla más limpia, cómo evaluar esto. Y la solución ha sido el ocultamiento de información. A mí me sorprende que algo tan grave como esto haya podido ocultarse tanto tiempo. Es más, me pregunto cómo fue que este periodista o este activista, no sé quién fue, el que solicitó... ¿Cómo solicitó un documento tan puntual? Quizá alguien le pasó el pitazo para saber efectivamente que existía tal estudio, pero lo que hicieron los anteriores gobiernos fue nadar de muertito en un río en donde la gente muere. Y eso me parece gravísimo. Ahora este gobierno está obligado por muchas más frentes porque 1, se comprometió en campaña, 2, existe el estudio y 3, ya no aguanta más esta situación. Entonces, el tema es, pues quizá una oportunidad valiosa para esta administración de hacer algo realmente integral, digamos a fondo, o quizá sea un Waterloo de esta administración donde esto pueda justamente ser el acabose de un secretario de Medio Ambiente que es por mucho el mejor que ha habido en los últimos años. No creo que sea el acabose. Muy breve, antes de dejar a Agustín, que es el plato fuerte de la mesa en estos temas. No, sí decía el secretario que va a tomar acciones y que van a tomar en cuenta este estudio que no se conocía. Pero el problema que tiene enfrente es mayúsculo y lo rebasa por mucho. De los 5 anuncios más ambiciosos que hizo en su primer año Enrique Alfaro, el de los desaparecidos, el de la reconversión del transporte público, está de entre los 3 más ambiciosos. A ver, pero después de que se conoció este estudio que permanecía oculto, la verdad es que hubiéramos esperado una reacción mucho más fuerte y más enérgica por parte del gobierno del Estado. Qué lamentable que el estudio se realizó en la administración de quien ha sido un aliado del gobernador. Y nos referimos a Emilio González Márquez. Político, aunque a él no le gusta reconocerlo. Pues sí. Recordemos cómo apoyó a Enrique Alfaro en su primera candidatura. Mucho más fuerte, más enérgica, e incluso buscarle por ahí para decir que no tiene que haber algún tipo de sanción cuando se oculte este tipo de información tan grave. Mira, es que habría que revisar si este documento se hizo un procedimiento legal para dejarlo en reserva y entonces, habría que, yo digo que más allá de eso, un par de puntualizaciones. ¿Por qué creo que sí es posible que se resuelva el problema del Río Santiago en esta administración? Porque aunque es cierto todo lo que tú dices del río Lerma, en realidad el lago de Chapala, a menos que desborde, el lago de Chapala no aporta agua al río Santiago. Desde el año 1910, quizás un poquito antes, se establece la cortina de Poncitlán, se eleva el nivel del lago de Chapala, y entonces el lago de Chapala solamente cuando está muy arriba vierte hacia el río Santiago. Normalmente el río Santiago es río Sula, los Altos Sur, la zona de Arandas, que viene muy contaminado, que llega a Ocotlán, y que esa agua, cuando hay desbordes, que son muy frecuentes en la época de lluvias, se van al río Santiago y llegan a Salto de Juanacatlán, donde llega toda esta agua contaminada del área metropolitana de Guadalajara. Entonces ahí converge, sobre todo es un problema, con eso es lo que quiero decir, es un problema de Jalisco. Si Jalisco atiende el problema de la industrialización, sobre todo las tequileras, las vinazas, todo este problema que genera, y obviamente las granjas porcícolas de la zona de Arandas, de la zona de la Ciénega, si Jalisco ataca la puntual contaminación que está generando el corredor industrial de Ocotlán, si Jalisco busca que se resuelva el problema del corredor industrial del Salto y en general los residuos que está arrojando la ciudad a través del drenaje doméstico, seguimos teniendo un problema, aunque no es como cuando fueron las explosiones del 22 de abril, seguimos teniendo el problema de que no nos queda claro si las gasolineras, si las tenerías, si este tipo de industrias
qué tanto siguen generando de residuos peligrosos hacia el drenaje doméstico. Creo que sí hemos avanzado como sociedad desde 92 para acá. Bueno. Desde 2008 para acá incluso, la planta de tratamiento del ahogado empezó en 2011. La planta de tratamiento del ahogado, por más mal que esté, que no está funcionando mal, más bien está rebasada, es una planta que está probablemente resolviendo el problema de los residuos domésticos de 2/3 de la contaminación del sur de la ciudad, pero el otro tercio se va crudo porque falta infraestructura y sobre todo una cosa que el gobierno de Enrique Alfaro creo que tiene claro. El corredor industrial del Salto, si no lo mete en cintura, no lo va a poder resolver nunca y es evidente que, como bien dice Julio, hablamos de plomo, de mercurio, hablamos de una serie de elementos que solamente pueden venir de la industria. Entonces es evidente que necesitas aquí convencer al gobierno federal de que se haga un proceso de inspección. Si el gobierno federal no tiene dinero, que le ceda, que haya un convenio de colaboración y que esas facultades las pueda ejercer el Ejecutivo del Estado y se someta a la industria. No hay de otra. No hay de otra. Que se iba a reunir ayer con el gobierno del Estado, pero ya no se supo a ciencia cierta qué acuerdos hubo en la mesa. Ha estado habiendo reuniones muy constantes por el tema del Río Santiago esta última semana a raíz de que se publicó este estudio. Y la otra crítica que yo diría, la verdad es que este estudio, aunque consolida todo lo que sabíamos, se habían hecho muchos trabajos que fueron públicos. Recordemos cuando Greenpeace, con esta asociación de médicos por la sociedad, es una asociación que existe a nivel nacional que colaboró con Greenpeace y con Un Salto de Vida, hicieron un informe muy sólido de todos los residuos que tiene el río Santiago y era contundente el nivel de toxicidad del río. Y eso fue hace apenas unos 5 años. Recordemos además que hubo una investigación muy buena que hizo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud que demuestra la incidencia de cáncer a lo largo de la cuenca y es alarmante, es muy alta. Yo recuerdo, porque yo entrevisté al médico, no recuerdo ahora su nombre, pero esta investigación se hizo pública en el año 2016. Muy serio. Había mucha información. La verdad es que no hay pretexto para decir, nos hizo falta ese documento para actuar. Ya había suficientes elementos y si no se ha actuado es porque no se quiere enfrentar al sector industrial. Eso es básicamente para mí el tema. Yo difiero en que no se quiere enfrentar al sector industrial. Yo no se puede. Más bien es una incapacidad. Está tan rebasado el Estado, no tiene la capacidad institucional ni técnica para realmente monitorear cuáles son... Bueno, pero el gobierno federal sí tendría que tener eso. Tiene las Yo no estoy seguro. Las atribuciones sí, pero no sé si las capacidades institucionales para monitorear el río, para ver las descargas, para analizar eso, identificar cuáles industrias, qué empresas en particular son las que tiran al río estos contaminantes. Yo sí creo que si el gobernador pudiera dar un manotazo, si la federación pudiera poner en cintura a la industria, lo harían, pero no tienen la capacidad, no saben por dónde entrarle, no saben por dónde empezar. Y yo coincido. Información ha habido siempre, compromisos siempre, pero cada vez son más altos los costos de no hacer nada y cada vez han sido más las promesas de hacer algo. Esto está rebasando al gobierno del Estado, que no podría terminar este sexenio sin haber hecho algo significativo, distinto a lo que no hicieron las anteriores administraciones. Ahora, fíjate, al comienzo del gobierno de Aristóteles Sandoval, tal vez 2015, la Comisión Nacional del Agua tomó una decisión que era muy importante como política pública. Determinó que como cuerpo de agua el río Santiago iba a convertirse de ser cuerpo de agua tipo A a cuerpo de agua tipo C. ¿Esto qué significa? Tipo A es muy tolerante. Se habla de que hay permiso para contaminar los cuerpos de agua y en cierto modo sí. ¿Qué capacidad de carga te permite un cuerpo de agua? La ley de derechos lo determina. El río Santiago estaba como cuerpo de agua tipo A y daba mucha permisividad respecto a los contaminantes. Se hace tipo C y tipo C obliga a que el agua del río Santiago se convierta en una calidad para vida acuática. Lo que haya peces. Que haya peces. Me platican, porque hace un par de semanas fui a Juanacatlán, me platican los vecinos. Pues sí andan patos por ahí, pero se meten al agua y lo empiezan como borrachitos, así como si estuvieran, y se vuelven a caer. O sea, claro que hay vida acuática, pero hay que ver qué vida hay. O sea, es un poquito como lo que pasó en Autlán, cuando analizaron con los niños el tema de la incidencia, incluso con los animales.
¿qué incidencia tienen de por los químicos por los insecticidas? Si lo hacemos con los animales, nos van a arrojar cosas espantosas. Creo que ya no tenemos pretexto, pero no lo teníamos desde hace mucho tiempo. Ese es el punto. Desde la administración de Emilio se debió actuar y no se ha querido actuar. Yo recuerdo que cuando se entregó la administración de Aristóteles, se habló de un cumplimiento de la macrorecomendación arriba del 50%. Yo digo que mientras esta gente que vive en la cuenca no mejore su calidad de vida, esto es un fracaso. Pero lo sencillito. No se cumplió en lo básico, en lo importante. En lo fundamental. Estamos en posibilidad de que se resuelva por lo menos un poco de todo lo que se requiere para el Río Santiago cuando hablamos de que pues no es el mejor momento en lo económico. No es el mejor momento, coincido con David, algo tiene que hacer este gobierno. Hoy la evidencia es más abundante y le queda poco tiempo, ¿no?, para empezar a actuar. A ver, pero no es caro, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Si tienes voluntad política Cierra y creas una industrias. infraestructura de inspección y vigilancia, Quita empleos. tú impides, bueno, es que ese es el chantaje. Ahí está el costo. Pero no se puede seguir es un jugando con la chantaje. salud de la Por gente. supuesto. Tienes que aplicarle la ley a las empresas y tienes que aplicarle la ley a la ciudad. Si la ciudad sigue contaminando el río, tiene que ser multada. Y mira, la bondad de las leyes. La ley de derechos dice que a ti te multan si contaminas por arriba de la norma. Pero si tú inviertes eso en una infraestructura para no contaminar, te devuelven los derechos. O sea, la verdad es que es súper facilito, pero ni siquiera así queremos actuar. Pero yo creo que no es tan facilito. Yo creo que no hay los Claro. incentivos suficientes Definitivo. para que la gente, para que las empresas se transformen, ni tampoco hay las sanciones suficientemente Es que severas. el incentivo es la sanción. Por eso, pero no creo que es un tema de voluntad política o de Pues lo que voluntarismo. sí Yo hay creo que No, es un voluntades tema de de- infraestructura para poder monitorear y para poder sancionar al que viola la ley. De lo que sí tenemos voluntad es de irnos a la pausa, ¿verdad? Continuamos. El gobierno federal cuenta y reparte las denuncias por desaparición, donde Jalisco aparece en el primer lugar. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en su más reciente visita a Jalisco compartió las cifras oficiales sobre desapariciones. 3,000 fosas y 60,000 personas que no volvieron con sus familias. Hay que asumirlo, dijo. El gobernador Enrique Alfaro, en ese sentido, ha expresado públicamente estar en desacuerdo con esas cifras. Él tiene otros datos y asegura que hay otros estados que están maquillando, mientras que en Jalisco los delitos de alto impacto van a la baja. Donde pareciera faltarle autocrítica al gobierno federal es en el tema de migración, sobre todo en el trato a los migrantes centroamericanos, contra los que se ha usado la fuerza en la frontera sur para no dejarlos pasar. Quedó atrás la política migratoria de brazos abiertos. México no puede convertirse en el muro o en la policía migratoria del presidente Donald Trump en la frontera sur del país, dijo hace unos días en tono crítico la diputada federal de Morena, Gabriela Cuevas Barrón. Si esto que se comenta no se puede considerar como una crisis en derechos humanos, pues yo no sé cuál tendría que ser el término a utilizar, principalmente cuando hablamos del tema de los desaparecidos y ahora del tema de los migrantes. Mario. Sí, bueno, a dos grandes crisis en el tema de los derechos humanos. Y digo, se ha centrado un poco el debate en los datos, ¿no? Si están manipuladas o no las cifras de los otros estados. Yo creo que esto es irrelevante. Al final hay familias, hay víctimas, hay personas esperando respuestas, quieren saber dónde están sus familiares y si somos el primer lugar o no, pues está de más. Son miles de personas desaparecidas y la falta de respuesta de las autoridades sigue quedando a deber. No se ha explicado, no se ha aclarado cómo se va a actuar y nada más están abultando los casos. David. Pues sí, yo creo que son dos crisis distintas, pero que se traslapan, que han puesto muchísima presión sobre la idea de los derechos humanos en general. Por un lado está la crisis de los desaparecidos, que en efecto ha desbordado al país y al Estado. Y más allá de la guerra de cifras, pues sí es un asunto de personas y de vidas y de historias que es dolorosísima. Yo lo que creo es que en su afán por debatir y disputar
las cifras para no estar en el peor lugar, cuando en realidad se está en un pésimo lugar. Eso es una suerte como de indiferencia o de discusión un poco frívola o fría o indiferente frente al dolor de las personas. A mí me parece que la discusión de parte del gobierno del Estado tendría que centrarse mucho más en desarrollar los mecanismos institucionales, en asignar los presupuestos correspondientes, en dar el acompañamiento necesario, en entrarle a un tema que está siendo crisis pavorosa, y que no se trata de estar en el 14 o en el 13 o en el lugar 12, se trata de cómo está respondiendo frente a esa crisis. Y la otra que tiene que ver con la migración y los migrantes, ciertamente es menos estatal y más de carácter nacional o federal, y ahí en efecto el papel que está jugando México pues es un papel que pocos hubiéramos imaginado hace unos años, incluso cuando en algún momento los gobiernos tanto de Calderón como de Peña tuvieron reacciones duras frente a la migración, se les tildó de derechistas, de fascistas, de xenófobos, y hoy estamos en un nivel que jamás hubiéramos imaginado frente a esta situación, donde en efecto yo creo que por un lado también ha aumentado el flujo migratorio de una manera importante y sobre todo ha cambiado su dinámica. El flujo sí ha aumentado, pero ahora en lugar de ser, digamos, de muchos contingentes atomizados prácticamente por grupos de 10, 15 personas, ahora se están organizando porque efectivamente saben lo que les espera y entonces son un poco más de migrantes, pero están, digamos, tratando de cruzar en bloque, en contingentes mucho mayores. Pero nunca se pensó que el gobierno mexicano hubiera podido tener una reacción tan dura frente a la migración que tanto criticó la oposición en su momento, hoy gobierno, frente a las anteriores administraciones, donde efectivamente pues estamos haciendo la chamba, ya se ha dicho muchas veces, difícil y dura al gobierno americano. A mí las escenas de los migrantes intentando cruzar de manera pues desesperada y la reacción del gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional, que entiendo que son policías poco capacitados, poco sensibles, poco instruidos en los derechos humanos, pues es impresionante. Las golpizas, la manera en cómo frenan a los migrantes, a las niñas, a los papás, a los desesperados, a los ancianos, pues las escenas son tristísimas. Entonces estamos en un momento país, me parece insólito por muchas razones, donde ambas crisis están haciendo una crisis superior entre desaparecidos, muertos, migrantes, que pues es inédito en el escenario nacional. Agustín. Fíjate que coincidimos con un aniversario muy importante en la historia de la humanidad, que es el aniversario de la liberación de Auschwitz por los aliados, este modelo, este ejemplo de la tragedia de derechos humanos que fue la Segunda Guerra Mundial y en particular el nazismo. Y yo recordaba que alguna vez entrevistaron a Simón Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, y él platicaba que el deterioro institucional, la destrucción de las instituciones en Alemania cuando emerge el régimen nazi es esencial para que después se explique el Holocausto. Y bueno, olvidémonos de proporciones, pero me parece que no se estaría dando también este tipo de situaciones como lo que ocurre en la frontera con la Guardia Nacional si no hubiera sucedido recientemente este deterioro serio, convertir en un objeto prácticamente decorativo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que estamos empezando a pagar proporción guardada, por supuesto, pero en realidad todos los regímenes autoritarios terminan haciendo esto, terminan deteriorando instituciones porque la posesión de la verdad la tiene el caudillo y entonces el que no se alinea es el enemigo, y esto cabe muy bien también puntualizarlo respecto a la marcha del pasado domingo, donde la insensibilidad, hablaba David de la insensibilidad de la Guardia Nacional. Creo que el que pone el ejemplo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que ya se ganó un lugar en la insensibilidad respecto a los derechos humanos cuando no son los míos. Este es un asunto que ahí va a quedar. ¿Coincides, Julio? En lo de los migrantes, por supuesto. Mira, primero era obvio que iban a continuar las caravanas porque es la forma más segura en que los migrantes pueden transitar por el país para tratar de no ser víctima de la delincuencia organizada.
Y mira la ironía de quienes fueron víctimas, ¿no? De la Guardia Nacional, que primero criticaríamos que habiendo tanta violencia en diferentes regiones del país esté concentrada ahí la mitad de la fuerza de esta Guardia Nacional para, pues, reprimir, como bien lo dice don Porfirio Muñoz Ledo, que hasta lo quieren censurar, que no dejarlo, ¿no? Pues más bien lo ¿no? censuraron Sí. y lo quieren seguir censurando para que no alce la voz en la tribuna legislativa. Y pues es cierto, o sea, finalmente Donald Trump cumplió con una de sus promesas de campaña, que fue hacer un muro, y le salió barato, le salió más barato de lo que Y realmente México lo costaría, construyó. y México lo puso en un muro vertical, ahora sí. Entonces, como al estilo, ¿no?, del libro de Rebelión en la Granja, vemos este cambio de discurso diametral e inesperado, porque si de un gobierno esperábamos que esto no ocurriera, era de un gobierno de izquierda. Y sobre todo lo que a mí me preocupa es que no veo a la gente, sobre todo el Círculo Verde, pues prendido con este tema o molesto, porque aunque nos duele admitirlo, hay mucha xenofobia todavía en México. claro, y por eso no se está alzando la voz como esto debería ser un escándalo. Y tomando ahora ya el otro tema que también se está tratando en el bloque, que bueno, no sé por qué se revolvieron, el de los desaparecidos. Bueno, porque son derechos Jalisco. humanos. Tenemos 3 bloques y Finalmente, varios derechos temas, humanos. Julio. El domingo, los de Por Amor a Ellas y Ellos, que es un colectivo ciudadano que conoce nuestra audiencia seguramente, daban un dato muy puntual. Para la Comisión Estatal de Búsqueda se dieron solamente 27 millones de pesos para este año. Sin embargo, para la Agencia Estatal de Entretenimiento, 34 millones y medio, y para la promoción de la agenda del gobernador, 168 millones y medio. Esto le quita lustre a la estrategia integral que a muchos nos parecía interesante, y que en octubre incluso el gobernador dijo que habría incremento en la asignación de presupuesto en las 4 dependencias que tienen que ver con los desaparecidos, con la búsqueda, con la atención, pero pues no la hubo, por lo que vemos en estos números. Y también se dijo que iba a haber capacitación del personal responsable, tampoco eso se ha solucionado. Todavía hay agentes del Ministerio Público que no toman la denuncia a pesar porque no han transcurrido las 72 horas, es el pretexto que ponen, con un legalismo a ultranza, que denota una terrible insensibilidad. Y pues la investigación sigue siendo el talón de Aquiles, no hay investigación, ese es el problema. Si se quiere empezar a batir esto, deberían de meterle recursos, tener un equipo capacitado y durante 2 años enfocarlo solo a este tipo de investigaciones, nada más. Pero no se está fortaleciendo esto, es lo que señalan los colectivos. Y por último, la otra parte de la estrategia, que eran las 3 famosas leyes, iniciativas, pues hasta ahora no las vemos en el Congreso. Pues sí, en algo coinciden los dos temas. Hay debilidad institucional, falta de presupuesto, sí, mucha voluntad, mucho discurso político del presidente de la República, del gobernador. Mientras no se corrija eso, mientras Mucha aparente voluntad. Mucha aparente voluntad, mientras no se pongan a las personas adecuadas, se asignen presupuestos, todo va a quedar ahí en buenos deseos, Y buenas por último, intenciones. se molestan por lo de las cifras, que no es cierto que somos el último lugar, porque otros estados no entregaron cifras. Supongamos pues, no somos el último lugar, esa hay que concedérsela. Pero aún así, perdón, no somos el primer lugar, Pero, esa hay que no somos concederla. tan burros, sería como decir en la escuela, nomás saqué pero 3, aún no así, 2. se habla de si son 2.100 desaparecidos, la cifra oficial es espeluznante, es terrible. O sea, eso debería de simbrar y generar la empatía y la sensibilidad. ¿Qué importa si somos el primer lugar o el que sea? Estos números deben de... Maneja la agenda distinta, que el gobernador no se ponga a pelear por esa tontería, porque da la impresión de que entonces el gobernador quiere simplemente lavar la imagen. Eso lo tendría que declarar quizás alguno de los secretarios y el gobernador, decir, tengo un compromiso con las víctimas y no me importa a qué lugar estoy, vamos a salir adelante. A regateo. Exactamente. Y en realidad uno tendría que decir, no importa el primero o el Así último fuera lugar. un desaparecido, se tendría que estar haciendo tendría que todo ser. lo posible y por sobre todo encontrarle. un tema de decir, bueno, es una situación excepcional de emergencia, tenemos que reorientar el gasto público, tenemos que adecuar esta institucionalidad, tenemos que aprobar las leyes de manera urgente, tenemos que convocar de manera extraordinaria el Congreso, tenemos que tomar medidas totalmente inéditas
para afrontar empezar por una reconocer, crisis ¿no? inédita. Reconocer. Claro, o sea, decir, estamos rebasados, estamos incapacitados, tenemos la voluntad, tenemos el compromiso y vamos a cambiar fuertemente, dar un golpe de timón muy drástico para que realmente haya credibilidad en las acciones de gobierno. Son 3 leyes: la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, la ley estatal de atención a víctimas y una muy importante, la ley para la declaración especial de ausencia. Ahí mucha gente está perdiendo, bueno, su patrimonio pero incluso, por falta de pagos de hipotecas, incluso, Julio, etcétera. las leyes son importantes porque le dan un marco normativo a la acción estatal, pero me parece que otra vez tiene que ver mucho más con la falta de capacidad institucional. Creo que en términos técnicos se sabría qué hacer con el río Santiago, se sabría qué hacer de alguna manera, pero no saben por dónde entrarle, no saben cómo construir esa capacidad. Falta porque de voluntad, falta de ¿Sabes ganas. qué no están yo sí- reconociendo? Yo sí creo que hay voluntad, lo están que no hay es reconociendo capacidad. Que en buena parte del territorio de Jalisco hay gobiernos de facto y esos gobiernos de facto son los que están mandando matar a la gente. Es impresionante lo que pasa en Tomatlán. Tomatlán la semana pasada tuvo una serie de incidentes de fuego que no fueron reconocidos ni por la Guardia Nacional ni por el gobierno de Jalisco. Se habla de muertos y sin embargo no hay una publicación oficial clara. Parece que apenas se está calmando, pero si tú preguntas en la Universidad de Guadalajara, si tú preguntas en la Secretaría de Educación Pública, tuvieron que cerrar colegios, escuelas, pues, planteles públicos por la inseguridad. Se empezaron a matar 2 grupos rivales, Zetas contra Cártel Jalisco Nueva Generación. Señores, con respecto al tema de los migrantes, esta noche una declaración, de hecho la están difundiendo en este momento diversos medios de comunicación, una declaración de Donald Trump. Con todo respeto, dice textualmente, con todo respeto, México está pagando el muro. Digo, me parece que ya con estas palabras pues lo dice todo, ¿verdad? Se le está haciendo Cumplió completamente su la promesa chamba. de campaña, ¿no? Y ahora de cara al nuevo proceso electoral. No me le faltó cumplió decir, y a sus apoyaremos electores. al presidente para que se reelija, porque te acuerdas que le prometió a Peña Nieto que si hacía las cosas bien podía reelegirse. A Juan Trump, Un porque le dice disparate, así, ¿no? un Juan disparate. Trump, Juan Trump. le dice a López Obrador. Así. Sí, por cierto, qué vergüenza la CNDH, ¿eh? O sea, justo ya les iba a ya no solo demuestra la falta de autonomía, sino también la falta de cuestionada, ¿no? capacidad. Tendría que obtener su No solo legitimidad cuestionada, en el sino ejercicio. ineficiente, o sea, ante la Ya Comisión reconoces, Permanente. Julio, que Oye, pero yo jamás la he defendido. a ver, en ¿eh? algún momento dijiste que el la presidente Comisión no iba a de Derechos deshacer Humanos, las no, instituciones. por supuesto que no. A Rosario de Piedra sí. ¿A ti te parecía un buen perfil? A mí me parece Pero que era es un perfil. inelegible. Lo Y que yo por dije- eso, Era elegible por el tema González, partidista. Lo que No yo tiene dije- legitimidad de origen, no tiene legitimidad de ejercicio, no tiene conocimientos, salvo de unos pocos enterados, pero no tiene la legitimidad, no tiene nada. Lo y que ha yo dije demostrado tiene- que es un error garrafal, pero es parte no de una fue error. estrategia. Fue El un acierto del presidente presidente. la Coinciden en En su nombró captura para de las borrar. instituciones, claro. A ver, captura. Para el lo presidente que yo estuvo dije bien. es que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya la habían matado. No. Y ahora solo la No, sí estaba sepultaron. cuestionada, hay que admitirlo. Ahora Estaba solo cuestionada la y hacía sepultaron. Eso cosas fue buenas lo y que cosas dije. malas, pero no, la mató López Obrador. González hubo Claro. No, cosas la muy sepultaron. Y con importantes, todos no. los, con todos los Fue- presidentes, hubo todos cosas muy los otros han sido importantes. buenos. Esta es una Sí. vergüenza, pero Exactamente. Raúl González Lo único que hizo había cosas- prometido el presidente era poner ahí a alguien que fuera sensible, ¿no? Al dolor Sensible de... a él, al dolor de él, yo creo. No, por su... No, por la historia. La historia, No, su no, hermano. Acuérdate que dice que ¿quién reclamó la salida de García Luna? Y sale ahí la nota, siempre hay un tuit, como dicen, donde él se suma a Sicilia en 2011 exigiendo la salida de García Luna. O sea, el presidente apela a desmemoria, pero para su lamentación está en las redes sociales el registro de lo que ha hecho durante muchos Que no años. le hacen mella, por Que cierto. ese ya es otro Aparentemente. tema, pero fíjate que volviendo así como lo que dije con los migrantes, si de un gobierno esperábamos alguien que abrazara a las víctimas y que recibiera, por ejemplo, a Sicilia, porque fue una insensibilidad no recibirlos, que fue la marcha del desdén. También los ciudadanos desdeñaron la marcha, fueron muy poquitos, pero el gobierno Pero, desdeñó a los convocantes que aunque fuera tienen, uno, como dice que Rosario. tienen causas muy legítimas para Exactamente. marchar. ¿eh? Eso- Han pagado con vidas, eso es lo merece todo el respeto. Y el presidente no todo lo el respeta. respeto, entonces esperaríamos que él hubiera abrazado y más aún porque pues no se puede argumentar que sea calderonista, sería el colmo decir que Sicilia fue aliado de cómprate tu del cachito. personaje que arrancó con todo este dolor. No, mira, aquí le traigo, ahora sí crees? lo Ya nos prometido vamos, es ya nos deuda. vamos, Julio. Aquí está Muchas para Agustín, gracias. Gracias, Ahí que ahí estén tienes muy tu bien. cachito. para que Está promoviendo, está trabajando para la 4T, Sí, para que se promoviendo enoje. los boletos. Sí, hombre. un chistorete para concluir el programa nada más. No, pues chistorete es lo que está haciendo tu presidente con eso. Fíjate, Sí lo es. Que no le dedicamos afortunadamente tiempo. No, qué bueno que no. en esta Claro. mesa Hablemos de los temas tratamos serios. temas más importantes. Caballeros, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy amables. Buenas noches, pásala bien.